Han arruinado lo que más amamos, han arruinado lo que más nos gusta. A los que amamos este deporte, a los que amamos el fútbol, han arruinado el mundial. Bienvenidos amigos, yo soy Diego FC, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy repasaremos un poco de historia del mundial y les mostraré cómo el dinero y las ganas de más han arruinado al torneo más lindo del fútbol. Comenzamos con un poco de historia y es que quiero leerles una pequeña frase que encontré por acá por internet y es que, bueno, cuando la FIFA confirma que iba a crear la Copa del Mundo, un nuevo torneo de selecciones, obviamente recibió muchísimas propuestas para ser sede, caso de Italia, Hungría, Países Bajos, España o Suecia, mientras que recibió una de Latinoamérica de Uruguay. La FIFA en ese entonces, pese al poder que sabemos que tenía Europa en cuanto a infraestructura y en cuanto a economía, se estaba decantando más por Uruguay. ¿Por qué? Primero por historia, porque Uruguay se encontraba en ese entonces, durante el Mundial, se encontraría celebrando el centenario de la Jura de la Constitución, específicamente el 18 de julio de 1930. Además, había obtenido de manera consecutiva 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, la de 1924 y 1928. Son esas 2 estrellas extras que se atribuye en el escudo. Entonces también tenía un significado deportivo. Tenía planeado construir además un estadio nuevo, que es el Centenario, donde se terminó jugando aquella final, y las autoridades del país en ese entonces habían ofrecido pagar los gastos de los participantes. Entonces abarcaba todo, ¿no? El tema deportivo, histórico, económico, de infraestructura, todo. Y finalmente, mientras tanto, Europa no pasaba sus mejores años, todavía no se había terminado de recuperar de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, por lo que la FIFA terminó dándole la sede a Uruguay como símbolo de paz mundial. Entonces tenía mucho significado. Nos vamos, en cuanto al formato, bueno, era un torneo que todavía estaba comenzando, entonces no estaba muy bien organizado, por así decirlo. Vemos 4 grupos de 3 selecciones únicamente, y los primeros disputaban unas semifinales. Obviamente es algo que poco a poco ha ido evolucionando. Es verdad que tuvimos un par de tropiezos tal vez con ese Mundial de 1934 donde donde hay mucha mano política ahí de por medio, ¿no? Pero bueno, de todos modos volvemos en 1950 y vemos una evolución en lo que es el formato. Por ejemplo, en 1950, en el Mundial realizado en Brasil, vemos por primera vez grupos de 4 selecciones, aunque la fase final era una mini liga, podría decirse, en la que ganaba el equipo que hacía más puntos, que en esa ocasión también fue Uruguay. Bueno, nos vamos a la Copa del Mundo de 1966, que es la primera vez que vimos una fase de cuartos de final. Ya poco a poco todo iba tomando un poco más de forma. Veíamos grupos de 4 selecciones, eso se mantuvo, pasaban los 2 primeros y disputaban cuartos de final. Ese mundial se lo llevó Inglaterra y bueno, poco a poco se fue experimentando con distintos formatos hasta que llegamos a uno que se parece un poco más a lo que conocemos actualmente y les va a ser muy familiar a la Eurocopa, porque es el formato que usa actualmente el campeonato europeo, y estamos hablando de 6 grupos de 4 selecciones. Clasifican los 2 primeros y los 4 primeros, los 4 mejores terceros. Formamos una fase de octavos de final, primer mundial en el que vemos esta fase, y bueno, después se van eliminando todos hasta la final. Esto ocurre en el Mundial de 1986, que me atrevería a decir que es el mundial donde comienza el pic de este campeonato, ¿no? Por fin veíamos más selecciones, por fin veíamos un campeonato mucho más competitivo que abarcaba muchos más países del mundo. Después nos vamos a ver, ¿cuándo es que comenzamos a ver el Mundial como lo conocíamos hasta ahora, de 32 selecciones? La respuesta es Francia. 1998 fue el primer Mundial que se organizó con 32 selecciones, como lo conocíamos hasta hoy, con 8 grupos de 4 selecciones. Clasifican los 2 primeros, que para mí es lo mejor que puede existir, y después fase de octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Me atrevería a decir que desde este punto, desde 1998 hasta 2022, vimos los mejores mundiales, con una pequeña excepción que fue el Mundial de Corea-Japón 2002, pero no hablando del formato, porque el formato es el que para mí es el ideal para este tipo de torneos, pero estamos hablando por un mundial que fue marcado por los arbitrajes que favorecían a Corea del Sur. En Latinoamérica no se lo recuerda mucho porque muchos partidos se jugaban en la madrugada y no se podían ver, entonces no es un mundial muy querido por muchos, pero hablando del formato era muy muy bueno.
Y qué manera de despedir este lindo formato, porque en Qatar 2022 me atrevo a decir que vimos el mejor de todos desde Francia 98, porque terminar los 3 partidos de fase de grupos de todos, de cada uno de ellos, con ningún equipo con puntaje perfecto, es decir, que ningún equipo logró obtener los 3 triunfos consecutivos, fue simplemente épico. La definición en la última jornada prácticamente de todos los grupos, la eliminación de Ecuador, la eliminación de México, ni hablar del grupo E con España, Costa Rica, Alemania y Japón, que esa tabla iba cambiando todo el tiempo. O la eliminación, por ejemplo, de Uruguay y la clasificación de Corea fue simplemente épico. En ese momento se barajaba un Mundial de 2026 con varios grupos de 3 selecciones, pero viendo la definición, obviamente es una idea que se descartó por completo, y es aquí donde comenzamos a ver lamentablemente cómo Gianni Infantino, con ganas de más dinero, empezó a arruinar todo. Ya habíamos hablado del Mundial de Clubes de 2025, que lo único que hace es meter más partidos a un calendario que de por sí está muy mal hecho, porque hay años en los que no hay absolutamente nada, como el año 2023, por ejemplo, y ahora más partidos a medio año con selecciones que, con todos mis respetos, no dan el nivel. En 2026 vamos a ver un campeonato, por lo menos al principio, muy poco competitivo. Vamos a ver selecciones que en condiciones normales no estarían en un mundial. Otro tema es el tema de la sede. Mira, yo puedo entender que hay países que no pueden abarcar únicamente, solos una Copa del Mundo, caso de Japón, que terminó compartiendo el Mundial con Corea, pero por ejemplo, para el 2026 no me digas que Estados Unidos no puede organizar un Mundial. Ya lo hizo, es verdad que con menos selecciones, pero no me digas que Estados Unidos no puede organizar un Mundial con 48 selecciones. Por supuesto que puede, y por supuesto que tiene infraestructura y economía suficiente para hacerlo. Lo mismo México, que ya organizó 2 mundiales anteriormente. Desconozco la situación de Canadá, pero estoy seguro que también podría hacerlo. Se habla mucho del tema de que no es muy rentable, pero es que depende también mucho de cómo lo enfoques. Por ejemplo, Sudáfrica y Brasil no fueron rentables para el país, pero porque no lo hicieron muy bien. Voy a dar el ejemplo de Brasil, que tenía muchísimos estadios para hacer sede y únicamente tenía que remodelarlos, pero prefirió construir nuevos. Entonces, yo creo que un mundial puede llegar a ser rentable siempre y cuando lo organices bien. Yéndonos con lo que es 2030, que es un desastre, vamos a ver uno de los mundiales más extraños de la historia. No me digas que España no puede abarcar el mundial solo. Es decir, tiene estadios más que suficientes para albergar este certamen. Estoy seguro que Portugal también podría organizarlo totalmente solo. Ahora, ¿por qué meten a Marruecos? Geográficamente es verdad que están bastante cerca, pero el país original que estaba en esta ecuación era Ucrania. ¿Por qué? Me imagino que era porque era el país que estaba de moda por el tema de la guerra, ¿no? Ahora, ¿por qué meten a Marruecos? Porque les jala votos de África únicamente, y por supuesto que todos los africanos, todos los países de África quieren un mundial en su país, aunque no le van a dar muchas sedes, ¿no? Principalmente el mundial se va a desarrollar en España. Y hablemos de los partidos inaugurales en Argentina, que lo puedo entender porque es el finalista del mundial de 1930, puedo entenderlo de Uruguay porque también es el finalista, el ganador, y además fue el anfitrión. Pero Paraguay, ¿qué pinta ahí? Paraguay únicamente está porque el presidente de CONMEBOL es paraguayo, Alejandro Domínguez, y porque si no metían a Paraguay en la ecuación no iban a recibir el apoyo, y por supuesto que lo necesitan para poder lanzar su candidatura. Jugada maestra de Infantino, que se deshace de CONMEBOL muy fácilmente, dándoles únicamente 3 partidos en 1930, y con eso vía libre para darle el mundial a Arabia Saudita en 2034. Hablemos de este mundial porque de verdad que puede ser el más extraño y uno de los peores. Vamos a ir de peor en peor. Al ser un mundial en Medio Oriente, al igual que Qatar, hace mucho calor a medio año, entonces vamos a ver otra vez, prepárense para un mundial a fin de año. El tema es que como tenemos más partidos y tenemos más selecciones, es imposible realizarlo en un mes. Entonces, o se adelanta mucho la fecha en un calendario que ya de por sí tiene muchos partidos, es decir, tendrías que comenzar a finales de octubre o principios de noviembre como mucho para alcanzar a terminar todo antes de las fiestas navideñas. O señores, el Mundial de 2034 entregará el trofeo al campeón en 2035 y los jugadores pasarán sus fiestas navideñas concentrados con sus selecciones.
En conclusión, poco a poco el dinero ha llevado a la debacle a este torneo tan lindo, tan competitivo y que realmente nos despertaba muchas ilusiones. Lo seguirá haciendo, pero no será lo mismo. Siempre he pensado que el mundial perfecto es con 32 selecciones. No sé por qué cambias algo que de por sí funcionaba y que de por sí generaba muchísimo dinero. Puedo entender que por tema del centenario cambies el formato, intentes hacer algo innovador, pero extenderlo y hacerlo más grande y meter más partidos aún es completamente incomprensible. Despídanse de poder ver todos los partidos del mundial, porque con tantos y con partidos tan poco competitivos va a ser completamente imposible. Esperemos que esto se pueda revertir en el futuro. Esperemos que podamos recuperar la esencia de lo que es el fútbol, más allá de lo que es el dinero. Y bueno, una pena lo que le ha pasado a la querida Copa del Mundo. Pero bueno, si el video te gustó, te invito a suscribirte, seguirme en todas mis redes sociales, donde siempre estoy publicando nuevo contenido. Déjame tu like, por supuesto, y nosotros nos veremos en una próxima ocasión. Yo soy Diego FC y te mando un abrazo de gol.